el motivo aquí y ahora y la entrevista. Amigos y amigas, buenos días. Estamos en viernes 17 de febrero del año 2023. En esta mañana un poco fría en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Saludamos cordialmente a la asambleísta de Pichincha en representación del Partido Social Cristiano, es Marjorie María de los Ángeles Chávez Macías, a quien tenemos el gusto de saludarle. Conocemos que estuvo en Imbabura hace algunos días, en Ibarra. Buenos días, Marjorie. Bienvenida a Expectativa. Muchas gracias, Jaime. Para mí es un gusto poder compartir con usted, con su audiencia, como lo fue igual visitarlo sin duda alguna la semana pasada, y estoy a las órdenes. Habría sido interesante conocerle de frente, en persona, quiero decir. Muy bien, Marjorie. ¿Se encuentra usted en este objetivo de difundir y socializar el proyecto de ley de primera infancia para atender a los niños que sufren desnutrición crónica infantil y otras enfermedades? ¿De qué se trata esta actividad que está cumpliendo usted en el país? Por favor. Este es un proyecto que tiene como objetivo principal, por supuesto, cuidar a nuestra niñez, cuidar los proyectos de vida de nuestras próximas generaciones, pero ¿cómo? Y lo que lo busca es hacerlo a través de todo un sistema institucional que convierta al cuidado de la primera infancia en una política de Estado y no en una política de gobierno, porque lo que actualmente tenemos es una política de un gobierno de turno que va y viene, que son efímeras, que es un borra y va de nuevo en cada nueva administración, y lo que queremos es pues darle la importancia que tiene lo que es el capital humano, ¿verdad? Que es lo más importante, porque cualquier otra inversión que hagamos, inversión pública o inversión privada, en nuestro país actualmente, en verdad, se multiplica por un número menor a 1, un número que está en torno al 0.65, 0.67. ¿Y esto qué significa? Que en realidad el 1 pues termina siendo menos de 1 porque justamente el capital humano no tiene las herramientas y las habilidades sociocognitivas, emocionales, para poder desarrollar sus proyectos de vida. Con esto garantizamos que nuestros niños, independientemente de dónde hayan nacido, independientemente de la familia en la que estén, independientemente de otras características que también tienen que ser, por supuesto, protegidas por el Estado, tengan igualdad de oportunidades, de cual menos esa brecha para generar la movilidad social sea mucho más corta, garantizándoles desde el día cero, es decir, desde que están en el vientre materno hasta los 6 años de vida, intervenciones institucionales y familiares en alimentación, en salud, también en lo que es estimulación y en un cuidado familiar, digamos, para lograr que nuestros niños crezcan en entornos donde tengan todos los recursos necesarios y, por supuesto, también velar porque no crezcan en entornos violentos, porque esto lo vuelve aún mucho más vulnerables. Así que este proyecto ya ha sido ingresado en la comisión, ya comenzamos a socializarlo. Yo lo estoy haciendo también, gracias a su ayuda, Jaime, a través de los medios, porque es realmente importante que fijemos nuestra mirada en lo que es transversal, que debería ser el cuidado a nuestra niñez. Muy bien, y tomando en cuenta, Marjorie, los altos niveles, ¿no?, de desnutrición crónica infantil, se habla en el país de un 27%. Le cuento que en Imbabura y Cotecachi y Otavalo tienen un porcentaje más del 20% de desnutrición crónica infantil. Esto es alto, realmente es preocupante, Marjorie. Así es, tenemos cifras alarmantes. Y esta desnutrición, que dependiendo del sector, pues llega a ser 4 de cada 10 niños en los entornos de la ruralidad y más en poblaciones indígenas, llega a ser 1 de cada 2, y además de estos grupos, 4 de cada 10 tiene también anemia. Y además de otras características, ¿verdad?, que están condicionando su desarrollo. ¿Qué es lo que queremos entonces? Que exista lo que se define en el documento, un Consejo Nacional de la Primera Infancia. Y este Consejo Nacional de la Primera Infancia está conformado por
9 instituciones de diferentes niveles de gobierno, desde los GATS provinciales, municipales, parroquiales y por supuesto los ministerios de las ramas correspondientes, ¿verdad? También este Consejo Nacional de la Primera Infancia va a generar el Plan Nacional de la Primera Infancia, que será, por supuesto, responsabilidad directa del presidente de la República y tendrá que ir cada 6 meses a la Asamblea Nacional para pues, rendir cuentas de cómo ha avanzado este Plan Nacional de la Primera Infancia. Y este Plan Nacional de la Primera Infancia tiene que pues, ser, como lo comentamos, interinstitucional, y tiene que cubrir lineamientos que deberán cumplirse independientemente de si cambia un gobierno, de si no cambia un gobierno, o de no el gobierno, sino la persona, porque actualmente pues es una iniciativa del gobierno de turno que, como sabemos, pues no han sido también muy eficientes. Si es que tenemos una niñez con esos niveles de desnutrición, con esos niveles de abandono, con esos niveles de violencia, evidentemente, Jaime, pues es que no han hecho lo suficiente. Y hoy tenemos a jóvenes que, de acuerdo a las pruebas APA, que son las pruebas que miden estándares internacionales, por ejemplo, de avance en la academia, en las escuelas, en los colegios, lamentablemente nuestros niños, más del 75% de los jóvenes ecuatorianos, actualmente, hoy, a los 15 años, no son capaces de interpretar una factura. Menos van a poder interpretar un plan de gobierno. Y recordemos que ellos a los 16 ya votan. Entonces, es un tema integral, un tema que es de país, un tema que debería aglutinar las voluntades de todos, porque si no empezamos hoy a cuidar nuestro capital humano, vamos a seguir perdiendo las próximas generaciones. Y queremos que tengan buen rendimiento en las escuelas, en los colegios, que sean jóvenes innovadores, creativos, que luego sean adultos que tengan acceso a empleos más especializados, por ende con un ingreso mayor, pero lo decimos, pero el Estado tiene una deuda enorme y no les ha dado las herramientas, habilidades para poder hacerlo. Herramientas físicas, herramientas sociales y herramientas cognitivas. Claro, y como usted señalaba, el tema debe ser integral, global, es decir, la participación de los GATS provinciales, municipales, del Estado, del gobierno, de la Asamblea, en fin, todos contribuyendo, porque hay que recordar que no solo es el tema de la desnutrición, también es el asunto de la deserción escolar, de la baja talla, bajo peso, en fin, y también... Con esto podríamos disminuir la mortalidad materna. Así es. Y también Marjorie decía, es preocupante lo que está ocurriendo en el tema de seguridad, porque vemos que niños de 10, 12 años ya están siendo cooptados por la delincuencia organizada y han actuado ya y han asesinado a un policía. Entonces, allí hay mucho que hacer, Marjorie. Hay mucho que hacer, trabajar, por supuesto, con nuestros niños. No solo es hablar de alimentación, de vacunas, sino, como usted lo menciona, que no crezcan en entornos violentos, porque ellos sin duda son más vulnerables. También que tengan estas intervenciones institucionales, que tengan los cuidados necesarios a lo largo de esta etapa. Es tan importante la primera infancia que en realidad, y esto lo dice la UNESCO, lo dicen varias investigaciones a lo largo del mundo, y también lo dice la política comparada, es decir, hemos yo analizado al presentar este proyecto de ley, política comparada que se ha dado en otros países y hemos demostrado que donde hay mayor inversión en esta etapa, hay pues un mejor desarrollo de carreras de vida y proyectos de vida en entornos más seguros, con acceso a seguros básicos, con, pues por supuesto, luego la educación. Pero hoy queremos que nuestros niños vayan al desayuno escolar ya cuando están en época escolar. Jaime, ahí ya es muy tarde. Ya ahí ya tienen 5 años, 6 años. Necesitamos garantizar el desarrollo, el crecimiento de su masa gris, el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional, que eso es muy importante desde que
es desde que empiecen a existir, ¿verdad? Desde el día 0 hasta los 6 años de vida, que es el periodo donde se ha comprobado que estamos definiendo el futuro de quienes serán pues nuestros adultos, pero que en ese momento son nuestros niños. ¿Y por qué ha habido desatención en tantos años, en los últimos 10, 15, 20 años, a este sector importante de la sociedad? Porque muchas veces se dice que la juventud, la niñez son el futuro del país, pero claro, no han sido atendidos. ¿Por qué ha ocurrido este abandono, esta desatención, Marjorie? Bueno, por ineficiencia, porque quienes están tienen otras prioridades y justamente eso es lo que se quiere evitar, que quien sea que llegue, sea de la derecha, de izquierda, Ya. una persona a otra, o si llega dura mucho, dura poco, o si esa persona pone un ministro y pone otros o cambian 5 al mismo tiempo, como ha ocurrido, tengan que cumplirlo y que todas las instituciones involucradas en esta generación del Plan Nacional de la Primera Infancia tengan que cumplir y no sea ya una decisión del que está de turno. Y también debo decir que si ya lo vemos en forma política y usted me pregunta por qué cree que algo así no se ha hecho antes. También uno de los motivos, quizá Jaime, es que lo que estamos intentando, lo que he intentado yo hacer y que ahora en comisión, por supuesto, se está perfeccionando con el aporte de todos los legisladores, no es algo rentable políticamente del corto plazo. Entonces, los políticos están, los normales, ¿verdad? Los que no tienen vocación de servicio, están pensando es qué me es un rédito ahora en mi mandato para la reelección, etcétera. Esto sin duda es algo que tendremos unos resultados increíblemente visibles que han impactado la vida de la gente, la calidad de vida de nuestros niños y de sus familias a largo plazo. Entonces, pues no es rentable para los que están pensando en algo fugaz, pero quienes pensamos en o trabajamos, como es mi caso, por vocación y queremos, más allá de nuestro periodo, realmente influir positivamente en la calidad de vida de nuestra gente, tenemos que pensar en esto que es básico. Cualquier inversión que se haga, privada, pública, en nuestro país actualmente se debe multiplicar por la productividad humana, la capital, la productividad es un factor, ¿verdad? Lamentablemente ese es un número menor a 1. Entonces, actualmente tenemos una productividad que además tiene correlación también con la productividad académica, con estas normas. Cuando empiezas a hacer un análisis profundo de qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional, te das cuenta que existe una correlación entre la productividad y la capacidad del capital humano e incluso el Producto Interno Bruto, que actualmente se multiplica por un número que está entre 0.6 y 0.7. Entonces, es básico que cuidemos el capital humano si queremos, pues luego tener una sociedad que se desarrolle con mejores condiciones y que sea además más productiva. Este es un diálogo con Marjorie Chávez Macías, economista, abogada, comunicadora, que está conversando con expectativa. En la segunda parte de este diálogo tenemos que referirnos indefectiblemente a lo que está ocurriendo en el país con esta posibilidad de la vinculación posible del gobierno con actos de corrupción, vinculaciones del cuñado del presidente de la República con actos irregulares. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Se habla de que dé un paso al costado, de la muerte cruzada, en fin. ¿Cuál es la salida a este tema? Bueno, esta investigación que usted hace referencia, que le han denominado el encuentro, el gran padrino, bueno, está siendo investigada ya en la comisión ocasional que se creó en la Asamblea Nacional, y esto ha generado sí, un sinnúmero de reacciones en el país. Es necesario que tanto el Poder Judicial como el Legislativo esclarezca las responsabilidades conforme a sus competencias. Lo que nos corresponde como legislativo, pues, es la responsabilidad política, no por acción o por omisión. Y por otro lado, también la Fiscalía tiene que seguir haciendo su trabajo, realizando sus acciones en torno a este caso para, pues, hacer lo que le corresponde, ¿verdad? Determinar ya responsabilidades, todas las indagaciones y que continúen los procesos. Nosotros por ahora, pues, hacemos lo que nos corresponde, que es la parte política. El Estado, ningún poder del Estado, digamos, debe existir con sombras sobre su trabajo, ¿verdad? Sombras de estructuras
para gestionar cargos o hacer pagos indebidos, o hablamos ya de una campaña incluso que ha sido aparentemente financiada también con fondos ilegales. Entonces tenemos que despejar todas estas sospechas, investigando, sustanciando un proceso correctamente. Y más allá de las acciones judiciales, ¿verdad? Es claro, y aquí lo hemos visto ya en todo el país, que este hecho aún mina más ya la alicaída y la credibilidad que tiene el presidente de la República y su entorno cercano, porque esta información que nos revela un medio de comunicación virtual, popular, digamos, a nivel nacional, indica que se trató incluso de eliminar un informe elaborado por la Dirección de Inteligencia de la Policía, donde se indicaba que Rubén Cherres, cercano a Danilo Carrera, cercano al presidente, tendría relación con la mafia albanesa y sobre cómo ambos habrían gestionado esta selección de personas afines en cargos públicos importantes, como por ejemplo el fallido ascenso del general de la policía Víctor Arauz, quien confirmó además que se reunió con César Monge, exministro de Gobierno, quien le habría sugerido hablar con Danilo Carrera sobre el proceso de ascenso a general inspector. Y a este general, recordemos que la embajada estadounidense le retiró la visa hacia ese país en medio de declaraciones del embajador sobre vínculos de algunos generales que tenían con el mencionado. Se mencionó también en la investigación que gente cercana al gobierno, como el hijo de Guillermo Lasso Alcíbar o el ex consejero Aparicio Caucedo, ambos habían manejado información que existía en este informe, es decir, lo conocían y sabían que se mencionaba a estos involucrados, ¿verdad? También se han indicado audios que no sabemos aún si son falsos o no, pero eso se está haciendo el peritaje correspondiente. Lo cierto, Jaime, es que la comisión deberá presentar el informe en pocos días, tenía entre el 23 y el 27 de febrero, pero está la cantidad de información que quizá necesiten una prórroga, que la ley sí lo permite, hasta un mes más, y luego pues esta prórroga que deberá cumplirse, si es de caso, y generarán un informe y dependiendo de la decisión de esta comisión, podríamos estar teniendo un informe a finales de mes con posibles responsabilidades políticas que pueda encontrar la comisión. Recordemos a la ciudadanía que el presidente no acudió a la convocatoria realizada que investiga este caso, no es la primera vez, esto ya lo ha hecho en otros procesos. No existe la obligación para que el presidente comparezca, pero dice mucho de la importancia que sí le puede dar o no a algo que ha conmocionado la opinión pública y que lo menciona directamente, y más allá de eso incluso se ha dedicado a desprestigiar a la prensa utilizando varios epítetos para los medios de comunicación, diciendo que son mercenarios de la comunicación, algo que nos recuerda a años anteriores donde también nos decían a quienes están en medios de comunicación sicarios de tinta. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta que pues hablan de libertad de expresión cuando les conviene, cuando no los toca, y ya luego, pues si algo ocurre con la opinión pública a través de los medios de comunicación, ya no les gusta, Jaime. Y tenemos nosotros que seguir velando más bien por este derecho. Pero existirían las causales para un llamamiento a juicio político al presidente de la República por estos acontecimientos en los que estarían vinculados familiares del presidente. No solo por la investigación que se realiza y se está realizando en la Asamblea Nacional, eventualmente lo que está haciendo Fiscalía y, digamos, y cada uno en la institucionalidad correspondiente, ¿verdad? Causales, si llegara a comprobarse, probablemente sí. Si se comprueba que era parte de esto o que sabía o un tema de omisión también, imagínense, estar vinculado a este tipo de organizaciones, el tráfico de influencias, son causales que están clarísimas en la ley, están también en la Constitución como causales para juicio político. Y el presidente pues no se exime de ello. Si llegara a comprobarse, pues es muy probable que la recomendación se haga. En el informe, recordemos que tampoco es que se hace la recomendación y al día de mañana el juicio político, o sea, hay todo un proceso que cumplir, tiene que ir a la Asamblea Nacional, tiene que ingresar, calificarse en el CAL, tiene que ir a la comisión igual tiene que hacer un nuevo informe, luego tiene que decidir el pleno de la Asamblea Nacional, luego eso tiene que pasar por la Corte Constitucional
Y es todo un proceso que igual de darse tardará, pero aunque tarde, si es necesario, pues para que el país tenga luces de verdad, habrá que hacerlo. Nosotros como bancada, Marjorie Chávez o el Partido Social Cristiano, pues se ha actuado siempre de forma responsable. Recordemos que en otros intentos, por ejemplo, de muerte cruzada, a través del recurso desde la Asamblea Nacional, nosotros no apoyamos ese intento de desestabilización institucional, de quiebra institucional, y fue justamente nuestros votos quienes salvaron al presidente y sigue siendo presidente, ¿no? No nos arrepentimos de eso porque sin duda pues era lo correcto y de acuerdo al derecho y por el país en ese momento, pero quizá si nos estamos ya arrepintiendo, imagínense de haber acompañado en la papeleta al señor Lazo y haberlo hecho, porque con nuestros votos también ganó la presidencia de la República, no solo por este hecho, sino porque hemos visto que no ha cumplido lo que ha dicho, sino que no solo no cumplió, sino que está haciendo todo lo contrario y que traicionó a quienes han confiado en él y hasta el día de hoy, pues su palabra carece, digamos, ya de credibilidad por todas las contradicciones. Entonces, creo que vivimos un momento en donde todos tenemos que hacer un ejercicio de mea culpa. Acaba también de pasar una elección seccional que ya nos define cómo está la cancha y qué es lo que la ciudadanía está sintiendo, qué es lo que apoya y qué es lo que no. Y nuestro compromiso sí es renovar este ejercicio de transparencia con la ciudadanía, seguir cumpliendo nuestros ofrecimientos de campaña y seguir haciendo lo correcto, que es lo que haremos cuando llegue el informe y llegue el momento de la votación. Muy bien, y seguir trabajando como usted en este proyecto de la Ley Orgánica Primera Infancia para recuperar la imagen, diría yo, también de la Asamblea, porque tiene bajos niveles de popularidad, de acuerdo a los sondeos, a las encuestas. Entonces, como que no aprueba el examen y reprueba. Entonces, estas acciones suyas que a veces no se conocen pueden abonar a mejorar esa imagen de la Asamblea tan venida menos en los últimos años. Sí, Jaime, la credibilidad de la Asamblea Nacional históricamente, y no solo del Ecuador, de los parlamentos, es baja. Y tenemos una asamblea políticamente fraccionada con más de 12 partidos representados cuando nuestro número efectivo de partidos debería ser de 5, que son las bancadas que están representadas. Entonces ahí tenemos una suerte de transfugismo de votos, camisetazos también se llaman a veces, ¿no? Secularmente. Tenemos esta dinámica de movilidad, de unos votos coyunturales que a veces pasan de una bancada a otra bancada y que no se han trabajado quizá con responsabilidad y han minado también la credibilidad de la Asamblea Nacional. Esto y hechos como pues asambleístas que tienen informes de destitución, que siguen ahí sentados porque no han tenido los votos, asambleístas que nos han dicho sí, roben bien, pero que no se dejen ver, compañeros. Hemos tenido también asambleístas que aparentemente han estado en otro tipo de vínculos, de investigaciones que se llevan a cabo, pero hay que decirle a la ciudadanía, Jaime, más allá de esto, que son hechos y que desvirtúan nuestro trabajo legislativo, pero se trabaja mucho. En la Asamblea trabajamos 24 horas al día, no todos, pero de todas las bancadas sí hay, digamos, asambleístas comprometidos que trabajamos 24 horas al día, todos los días de la semana, y además lo hacemos con vocación, con ganas de que las cosas avancen rápido y buscando socializarlo y trabajarlo con organizaciones de la sociedad civil, con la misma ciudadanía, escuchando a los actores y hacer un ejercicio de transparencia permanente para que la ciudadanía vaya mejorando esta imagen que usted menciona que tiene de los políticos y de la Asamblea Nacional en general, pero eso es lo que hemos intentado hacer, así que esperamos en algún momento también poder llevar el pleno de la Asamblea a su ciudad nuevamente. Ojalá sea así y podamos tener la oportunidad de conversar más ampliamente de otros temas de orden político. Gracias a Marjorie Chávez. No sé si le han dicho que se parece a un artista, tal vez le han mencionado. Bueno, sí me lo han dicho, pero ¿a cuál según usted? Yo pienso que muy simpática, por supuesto, de una serie de los años 60, me parece que Ivonne de Carlo, me parece que era, ¿no es cierto?, de la familia Adams, algo así.
Me lo han dicho varias veces, sí. Bueno, las comparaciones son buenas dependiendo cómo uno los tome, así que muchas gracias, Jaime. Gracias para mí, a usted, Marjorie. Y poder llegar a su audiencia. Les envío un fuerte abrazo. Como les digo, para mí fue un gusto estar la semana pasada en su ciudad entregando una condecoración que fue pedida por mí a la Asamblea Nacional, al señor Serrano, ¿no? Sí. A Hugo Serrano. Serrano. Y a los ecuatorianos y a la gente hay que reconocerles el trabajo. Son personas que han dado mucho por el país, por el deporte, por su ciudad, y pues la Asamblea Nacional, dentro de sus trabajos o el caos que puede tener, no puede abstraerse también de sus funciones, lo que nos permite la ley, que es reconocer a los ecuatorianos su trabajo, su obra social y su entrega al país. Así que para mí fue un gusto poder estar en su provincia. Un buen día y un buen feriado, Marjorie Chávez. Igual a usted, Jaime, felicidades y hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, la asambleísta de Pichincha, Marjorie Chávez Macías, por el Partido Social Cristiano, ella representa. En este diálogo en Expectativa, titulares del periódico Expectativa, en este día viernes, tenemos los siguientes: Encuentro Nacional en Mejora del Cuidado Ambiental, se realizó en Ibarra, plantón en Barrio La Florida por incumplimiento del municipio de Ibarra en un adoquinado. Curandero es llamado a juicio por presunta violación a un joven. Migrantes zimbabureños entre los accidentados en Panamá. Lamentable realmente esto que ocurre con nuestros migrantes. Decomisan herramientas y 190 sacos de material mineralizado en la zona norte del país. Feriado de carnaval con mayor presencia policial en Imbabura. Y finalmente les invitamos a que nos escuchen a las 10. Tenemos una entrevista en vivo con Hipólito Pozo, gran ciclista carchense, ecuatoriano, el primer campeón de la Vuelta Ciclística al Ecuador. Esto será a las 10 de la mañana. Y estaremos también pendientes. A las 9 hay un evento de aportes al proyecto de discapacidades que ha presentado el asambleísta de Imbabura, Luis Marcillo. Amigos y amigas, que tengan un buen día viernes. Son ya las 8:37, un buen feriado de carnaval. De aquí son 4 días de feriado de carnaval. Hasta pronto, ya nos vemos con la siguiente entrevista. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.